dan fe de un proceso electoral en México que puede convertirse en el más violento de su historia moderna. Esta afirmación se justifica con cifras como las siguientes. Desde junio de 2023 hasta abril de 2024 se han reportado un total de 27 candidatos comiciales asesinados. Hablemos al respecto con Daniela Arias. Ella es coordinadora del Laboratorio Electoral en México. Buenas tardes, Daniela. Un gusto conversar contigo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, esta cifra, Daniela, tan trágica, tan terrible en comparación con procesos anteriores, digamos, es muy alta. Sí, bueno, desde luego es una cifra que supera, digamos, ya los números de 2018 y 2021. La realidad es que este no es un problema nuevo, sino que ya venía creciendo en los procesos electorales anteriores y pareciera que tomó por sorpresa a las autoridades responsables, ¿no? Porque nos sorprendió la inactividad y la falta de acciones para frenar la violencia. ¿A qué se atribuye esta violencia política que, como bien aseguras, no es nueva, no es un problema nuevo? En México ya hay cifras, el récord como la del año 2021 en la que se llegaba a 30 candidatos asesinados en esa contienda electoral. Sí, bueno, pues hay muchas razones en las que se podría atribuir. La realidad es que sabemos que es multifactorial y que no podemos solamente señalar a un solo culpable, pero por supuesto no podemos dejar de lado que el crimen organizado, pues bueno, está teniendo un papel fundamental, ¿no? A través de amenazas y atentados contra candidaturas. Por supuesto que es una de las preocupaciones más grandes en este momento. Pero luego también tenemos pues violencia entre los partidos políticos y a veces violencia desde algunas autoridades pues que deberían velar por la seguridad de la gente, ¿no? Entonces, digamos que podemos atribuirlo a varios factores y pues todos deberían de estudiarse de forma diferente. Ahora, en América Latina hay una experiencia anterior que es la colombiana, donde durante varios periodos el número de candidatos a concejales, a la presidencia, asesinados era muy alto. Pero esto estaba sumamente vinculado con el tema del narcotráfico. ¿Es el mismo caso allá en México? Pues lo que pasa es que también depende mucho del enfoque con el que se mire, ¿no? El problema en Colombia, pues sí estaba muy vinculado al narcotráfico, pero pues también estaba vinculado en muchas zonas con otros grupos al margen de la ley, financiados, digamos, por otras fuerzas políticas, ¿no? Aquí pues pasa un poco lo mismo. Obviamente se puede hablar de crimen organizado, de narcotráfico también. Por supuesto que hay una guerra por zonas, por controlar ciertos espacios y por supuesto también que hay candidaturas que no tienen, digamos, una agenda que le funcione al crimen organizado, específicamente al narcotráfico. Entonces, pues bueno, son las primeras que reciben amenazas y sufren algún tipo de atentados, ¿no? Pero de nuevo no es algo que podamos atribuir exclusivamente de ese lado porque lastimosamente la violencia se ha normalizado a tal punto que los partidos políticos también están recurriendo a ella y tratando de usar el mismo modus operandi para pues justamente que todo se trate como desde un solo lado y no se intente, digamos, atender las múltiples causas que pueden generar esta violencia. Claro, pero hay algo dramático, ¿no? Entonces el quehacer político, si la respuesta de algunas organizaciones políticas es aplicar el mismo remedio, eh, se Sí, desborda y se totalmente. desvirtúa todo. ¿Qué hay de las instituciones del Estado? ¿Hay justicia? ¿Se investiga? Porque además esto es aleccionador o manda un mensaje, es decir, deja la política prácticamente para como un oficio entre violentos o entre mafiosos y no entre la gente que se supone que debe hacer un bien y servir a la sociedad. Sí, justamente buscar un cargo público o participar en una campaña política se está volviendo un deporte de alto riesgo, Ujú. entre otras cosas porque no solamente los recursos se asignan desde las cúpulas partidistas a ciertas candidaturas, sino que además las que más lo están sufriendo son las candidaturas municipales, o sea, en el nivel más pequeño, en el nivel más local
y que es el que está normalmente más alejado, digamos, de las pugnas políticas o de las cúpulas, ¿no? Entonces, pues por un lado. Por el otro, la realidad es que no es evidente, no es público, no se conoce, no se da a conocer por parte de las autoridades judiciales, pues qué pasa con estos casos, ¿no? De la mayoría de ellos no sabemos quién asesinó, quién hizo el atentado, quién hizo la amenaza. Entonces, pues también este vacío de información, esta aparente impunidad, porque pues digamos no podemos asegurar que sea así en todos los casos, pero sí pareciera que lo es, pues nos preocupa, ¿no? Porque pues entonces, ¿cuál es el costo de ejercer violencia y cuál es el costo en vida de buscar un cargo público? Bueno, y para dar contexto a lo que vienes diciendo, Daniela, van a votar cerca de 100 millones de mexicanos para elegir 20.375 cargos, de los cuales 19.746 son locales y 629 federales, y además, por supuesto, la presidencia de la República. O sea que son unas mega elecciones. Muchos de estos asesinatos, como decías, eran de cargos locales, ¿no? Ujú. Sí, justamente, o sea, prácticamente en el 31, no, prácticamente no, en 31 entidades de las 32 entidades federativas se eligen cargos municipales. Eso significa que prácticamente en todo el país hay personas buscando llegar, digamos, alguna presidencia municipal o algún cargo municipal, y son, digamos, las planillas que más cantidad de vacantes, digamos, van a tener, ¿no? De cargos disponibles para su búsqueda. Y luego sí, pues como bien menciona, 629 cargos federales, dentro de los que se incluye la presidencia, son 500 diputaciones, perdón. Sí, 500 diputaciones federales y 128 senadurías. Y también ha sido a nivel federal donde hemos visto, después del municipal, donde se han dado, digamos, estos casos. También ha habido diputadas, ha habido familiares de candidaturas que se están viendo pues, intimidadas, ¿no? Y que ha sido también una nueva moneda de cambio, porque pues muchos dicen, bueno, pues yo no importa, yo voy a seguir buscando el cargo porque pues a mí no me importa poner en riesgo mi vida, y entonces llegan las amenazas a los familiares o a personas Sí, cercanas, ¿no? la coerción. Bueno, Bueno, qué pues terrible esta situación en México. De Daniela, verdad, muchas gracias, Daniela sí, señor. Arias. Y estaremos entonces atentos a lo que ocurra en esta campaña hasta las elecciones del próximo 2 de junio en México, en la que muy probablemente sea una mujer que se alce con la No, eso es presidencia. casi seguro. Bueno, muchas Tenemos. gracias, 3:48. Daniela. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos.